en los padres que han rotado en la historia de la asociación, a generar diversos programas que lo que quieren es estar alineados con toda la propuesta educativa del colegio. La propuesta educativa del colegio le apuesta a una formación integral, pero no cualquier formación integral, a una formación integral que por supuesto está enmarcada en una propuesta ignaciana. Ignaciana, esto es a nivel mundial. Es una visión que enmarca todo el quehacer de lo que hacemos. La Bartolina ha desarrollado sus programas siempre alineado en la propuesta del colegio. Hay una palabra también que sus hijos les van a empezar a contar y aprender, que es el Magis. Toda la visión ignaciana está, digamos, regida en todo sentido por esta palabra. El Magis en su etimología en latín quiere decir más. Más es para hacer mejor, más en qué, no para hacer más y estar así muy alto de los demás, sino al contrario. Ser más para poder mirar al otro como igual, para desarrollar la solidaridad, la integralidad de todo lo que queremos como ser humanos. Y a Bartolina se ha preocupado por eso en todos estos años y ha gestado estos programas. De aquí nace esto que vemos acá, pero esto no nace al azar. La Ruta de Formación para la Vida en Plenitud es un programa que se gestó por otra entidad hermana que se llama Fe y Alegría. Fe y Alegría es una obra también de la Compañía de Jesús. Tiene aproximadamente unos 50 años de existencia. Nació en Venezuela por un padre jesuita que vio la vulnerabilidad de niños que estaban excluidos de la educación. Entonces ahí con un grupo de personas iniciaron este trabajo y llevan también mucho tiempo a nivel internacional y son unos expertos investigadores en todo lo que tiene que ver con ese desarrollo de habilidades y competencias que los niños y los jóvenes necesitan para moverse en el mundo. Y nosotros también necesitamos estar enterados de eso. Y por supuesto, en el marco de la educación global, el programa de Fe y Alegría está alineado con las propuestas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. O sea, todo está enlazado y todo lo que está aquí no nos llega por el azar, sino hace parte de un sistema muy extenso, muy grande. Entonces es así como nos encontramos aquí para escuchar algo que se llama la Ruta de Formación para la Vida en Plenitud, que es una expansión de un primer programa que hizo Fe y Alegría, donde encontramos una evolución de ese primer estudio que ellos hicieron, y lo hacen en clave de capacidades. Todo lo que ven acá son esos petalitos rojos que ven allí, capacidades y competencias en diferentes ámbitos del individuo, que los ámbitos son los que trabajamos o vemos nosotros en esta primera parte cuando llegamos al colegio. Entonces, esos petalitos rojos son una malla que se componen obviamente, digamos, dentro de un marco. Del centro se ven la vida en plenitud, que es, de acuerdo a esta concepción en estos estudios, tiene un marco de una vida digna, una cultura por la paz y una ética del cuidado del ser y la persona. Entonces, estos 7 petalitos que ven ahí, para llegar a ese centro que se llama la vida en plenitud, es un trabajo que se hace para acompañar las competencias y los jóvenes. Entonces tenemos ahí capacidades y competencias en el cuidado del cuerpo, capacidades y competencias psicoemocional, capacidades y competencias sociolaborales. Por favor, silencien sus micrófonos. Es que hay alguien que cierren el micrófono a las personas que lo tienen abierto para que podamos escuchar todos mejor. Tenemos capacidades y competencias también a nivel de ciudadanos, a nivel también espiritual, por supuesto. Espérate, un momentico, María. Ay, les agradecemos mucho. Bueno, entonces, volviendo un poco al contexto para que lo escucharon, la malla de formación, de ruta de formación para la vida en plenitud se compone de una malla de 7 pétalos, donde se desarrollan diferentes competencias y capacidades, como cuidado del cuerpo, psicosociales, sociolaborales, para llegar a un centro de una vida en plenitud, donde se busca la garantía para todos los niños y jóvenes y para todos, por ende, de una vida digna, una cultura de la paz y una ética del cuidado.
Entonces, es lo que trabajamos en esta florecita, es lo que trabajamos alineados con todo el concepto de la visión y misión que el colegio quiere apostarle para lograr la formación integral de nuestros hijos. Pero para que eso se dé, hay algo también que en el colegio nos repiten y no lo aprenden. Nosotros no matriculamos un hijo, nosotros matriculamos una familia. Estamos en un sistema más grande y de ahí, pues digamos, como padres estamos llamados a interesarnos, a formarnos y a aprender para comprender mejor cómo acompañar ese desarrollo de nuestros hijos. Entonces, en ese ámbito personal que es mío como sujeto, en el interpersonal y en el que es expandido ya hacia afuera socialmente. Entonces, ese es el momento en que estamos hoy, sobre lo que vamos a compartir con ustedes. Y el día de hoy vamos a ver el pétalo que está rodeado con unos punticos rojos, que es la capacidad de competencia psicosocial. Entonces, ese es el marco del espacio en el que nos encontramos hoy, para que ustedes entren en sintonía. Bueno, y esto es parte de lo que nosotros hacemos dentro de los ejes principales de trabajo de Asobartolina. Es una de las líneas que poco a poco ustedes irán conociendo. Y por supuesto, este trabajo no sería posible sin el apoyo de los padres voluntarios. Padres voluntarios de la Escuela de Padres. La Escuela de Padres atraviesa todas las acciones que hace Asobartolina. Incluso el servicio de alimentos se encuentra dentro de una de nuestras líneas de acción. Y para que todo eso sea posible, que estemos acá acompañándonos y logrando mejores comunidades, tenemos padres voluntarios de diferentes grados, unos con más tiempo, otros menos, como los presentamos aquí a continuación. Tenemos a María Teresa, tenemos a Luis Jairo Meneses, a Laurita Bolaños, a Omar Aguilera. Buenas noches, y disculpa, se está Elizabeth quien les entrecortando habla. el También sonido. otros colaboradores más. Tenemos a Alida, a Yanira, a Ana María, a Francisco Girón y 12 nuevas voluntarias que resultaron esta semana en estos días de ingreso, que son Viviana Torres del ciclo 1, compañera de ustedes, y también tenemos a Angélica Bello, una mamá también ya de un tiempo en el colegio, pero que se vieron llamadas a ser partícipe de estas propuestas, como nos encantaría que ustedes también hagan parte de estos programas y hagan parte de todo lo que los ofrece el colegio. Nosotros estamos vinculados a una propuesta última que se recogió hace más o menos 3 años y una construcción de 3, 4 años que se llama el ámbito familia. Lo van a escuchar ustedes estos días continuamente. El ámbito familia es el trabajo en conjunto del Consejo de Padres, de la representación del colegio y de Asobartolina, y que hemos buscado con esa alianza, además que también por el Ministerio de Educación desde el año pasado, a partir de la ley 2025, una ley de carácter nacional, se instauró como obligatorio los programas de escuelas de padres. Entonces nosotros tenemos toda la tranquilidad que ya tenemos un recorrido de tiempo y que lo que vamos a hacer es a seguir fortaleciendo los equipos en los cuales ustedes como papás nuevos están muy bienvenidos. Gracias. Bueno, ahora sí los dejo con Anita, que va a entrar en materia. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Gracias por estar aquí. Gracias, María e Isabel, por la presentación. Y así es, bienvenidos a ser parte de nuestro maravilloso grupo de voluntarios. De hecho, ya alzó la mano una mamita nueva de ciclo 1 y todos son bienvenidos para formar también a otros padres. Iniciamos el taller que se llama El arte de acompañar a nuestros hijos y quiero iniciarlo con una frase del Principito que incluso iba en la invitación para los que son observadores, y es que todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocos de ellos lo recuerden. Ojo que nosotros no lo recibimos. Eso fue una transferencia directa. ¿Hola? Ok. Pensé que estaban hablando de que no habían recibido la invitación, pero bueno, continuemos. Probablemente la mayoría de nosotros nos sintamos identificados con esta frase del Principito, pues el afán del día a día, el estrés, nuestros quehaceres cotidianos
nos llevan un poco a desconectarnos de ese niño interior, a desconectarnos de que algún día nosotros también hicimos travesuras, de que en algún momento no sabíamos dónde ubicar nuestras emociones, nos sentimos irritados, hicimos travesuras, irritamos a nuestros padres y hemos olvidado un poco que también fuimos pequeños, hemos olvidado ver desde los ojos de la sorpresa, desde la curiosidad, que probablemente nuestros hijos han vuelto a traer a nuestra vida, ¿no? Esa es la magia de la paternidad y es que nos transforma a todos nosotros. Nuestro niño interior engloba muchos aspectos, ¿no? Cuestiones que aceptamos como verdades universales porque no conocíamos otra cosa, algunas heridas que nos obligaron a construir nuestras primeras corazas de protección, y se hablan de diferentes heridas desde la experiencia que tuvimos como padres, y cada herida tiene una máscara, una manera de ver la vida. Por ejemplo, si tuvimos tal vez la herida del rechazo, actualmente probablemente tengamos la máscara de huir, ¿sí? Son esos padres, estos adultos que le otorgan una gran capacidad de energía al trabajo, ¿sí? Sentimos que que existimos solamente cuando estamos muy ocupados. Entonces son personas que tienen que estar todo el tiempo ocupados en su trabajo. Si no están en su trabajo, están haciendo otra cosa, ¿sí? Porque probablemente si no lo están haciendo nos sentimos inútiles. Está la herida del abandono. Cuando existe esta herida del abandono, como adultos, está la máscara de la dependencia. Exhibimos nuestro lado teatral, a menudo dramático, como nuestra forma de expresarnos y llamar la atención, porque no solo nuestros hijos llaman la atención con su manera de comunicarse, nosotros también a veces damos ese sentido, ¿no? Esa manera de comunicarnos con nuestra pareja, con las personas que nos rodean, en nuestro trabajo. Está la herida de la humillación, ¿no? Que se enmascara en la máscara del masoquista, está relacionada con impulsos vinculadas a los sentidos, ¿sí? Tenemos miedo a pasarnos de la raya, a sentir vergüenza, a disfrutar demasiado la vida. También está la herida de la traición, ¿sí? Que tiene la máscara del controlador, ¿sí? Cuando tenemos esta herida de la traición, como adultos nos cuesta mucho conectar con nuestra propia vulnerabilidad, porque como alguna vez nos lastimaron, no queremos que eso vuelva a pasar. Creamos una barrera y buscamos siempre mostrarnos fuertes. Queremos que los otros sepan de lo que somos capaces, así seamos muy frágiles, pero es porque probablemente en el pasado nos traicionaron, y vivimos con esa máscara de ser controladores, así seamos unas personas muy frágiles. Y está también la herida de la injusticia, que tiene la máscara de la persona rígida. Quiere mostrarse siempre vivo, dinámico, aunque esté súper agotado. Raramente admitimos que tenemos problemas, que algo nos molesta, para nosotros todo está bien. Y bueno, podemos seguir hablando de varias heridas que nos atravesaron desde la infancia y que ahora en la edad adulta aún probablemente nos sigan atravesando con esas maneras de ver la vida, ¿sí? Desde el controlador, desde el rígido, desde el vulnerable, desde el dependiente. Cada uno se podrá identificar con alguna diferente. Y esto fueron fórmulas que nos ayudó a aprender diferentes respuestas para defendernos, que nos funcionaban cuando éramos niños y que probablemente ahora las sigamos utilizando de manera inconsciente para defendernos de cosas que nos suceden en la cotidianidad. Y con este inicio, pues quiero que hagamos un ejercicio. Yo les había mandado en el correo a traer una foto, pues si no la tienen, no hay problema, o una foto en medio digital. Si la tienen en este momento, quiero que la observen, si la tienen en su celular también.
si no alcanzaron a traer una foto de cuando eran niños, quiero que se imaginen cuando tenían más o menos la edad que tiene su hijo en este momento. ¿Mm? Que traigan un momento a su mente, una imagen de cuando eran niños. Cómo estaban vestidos, qué estaba pasando en ese momento. Quizás quién les tomó la foto, si la tienen física. ¿Qué creen que les tomó la foto? ¿Quiénes los acompañaban? ¿Los acompañaba papá? ¿Los acompañaba mamá? ¿O solo uno de los dos? En ese momento tal vez los acompañaba a sus abuelos, hermanos, la niñera. ¿Quién los acompañaba en ese momento? Y cuando traen ese recuerdo, ¿cómo se sentían? ¿Se sentían felices, con mal genio, distraídos, tristes? Si traen ese recuerdo a su cabeza de la niñez, ¿cómo se sentían en ese momento? Y con esto quiero que también vayan respondiendo las preguntas que están aquí. ¿Mm? Cuando sus padres llegaban al trabajo, ¿cuánto tiempo jugaban con ustedes? ¿1 hora? 2 horas? ¿No jugaban? ¿Nunca tenían tiempo? ¿Mm? Si alguien lo quiere compartir en el chat, sí, si jugábamos, no jugábamos, que ustedes recuerden que sus padres dedicaran tiempo a jugar con ustedes. Tal vez que esperaban sus papás de ustedes cuando eran pequeños. Siempre como adultos tenemos muchas expectativas de nuestros hijos y solemos ponerles expectativas. ¿Qué esperaban? ¿Qué creen que esperaban sus padres de ustedes en ese momento? ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la infancia? Si tuvieran que traer uno a su mente, ¿cuál sería? ¿Un cumpleaños, un juguete, un amigo? Y ahora, ¿cuáles son sus peores recuerdos? Eso es algo que a veces uno no recuerda con mucho agrado. ¿Mm? Porque lloraban, que los hacía sentir irritados, tristes. ¿Qué cosas les gustaban hacer cuando eran niños? ¿Y cómo imaginaban su futuro cuando fuesen mayores? Como ahora. Y con esas preguntas en la cabeza, tal vez resueltas o no, que a veces nos cuesta recordar incluso cuando éramos pequeños, tal vez alguno puede decir, no, Ana, yo no, o sea, yo ni siquiera recuerdo, ni siquiera recuerdo a qué jugaba, o qué jugaban mis papás conmigo, como si eso se hubiera borrado. Vamos a ver el siguiente video. Para que no la vamos escuchando, vamos a escribir.
Qué pena, no se escucha el audio. Ya van a pasar el video. Lía, porfa. No se sigue escuchando, Lía. Ya. Siéntese, por favor. Coloque su mano derecha sobre el panel. ¿Cuántos años tiene? 33, 38, 28, 27, 50, Diariamente, ¿cuántas horas le dedica al trabajo? 9 horas, aproximadamente 12 horas. De 8 a 10. ¿De niño era introvertido o extrovertido? Extrovertido. Introvertido. era extrovertida. ¿Hace cuánto no se ríe de algo tonto? Hace 2 días, No recuerdo. ¿Cuál era su escondite favorito de niño? debajo de la cama. El garaje de la casa. ¿Le gustaba saltar encima de la cama? Sí. Cuando sus padres llegaban del trabajo, ¿cuánto tiempo jugaban con usted? Muy poco. Poco tiempo, pero lo necesario. No jugaba. ¿Recuerda algún superpoder de sus padres? No. El poderme enrollar en una sábana y balancearme como si fuese una hamaca. ¿Le gustaba hacer travesuras? Muy poco. Bastante. Algunas. No, la verdad que no. ¿Cómo le decían de niño? Gordo. Charlie. Steffi. Eric. ¿Está listo para ver a su niño interior? Sí. No lo puedo creer.
para ustedes, ¿qué significa ser padre? Bueno, este video nos invitaba también y es una invitación, la invitación inicial del taller es invitarlos a conectar con ustedes también y conectar con sus hijos, mirar a través de sus ojos, ¿no es cierto? Ellos son un espejo y de ellos aprendemos todos los días. Aquí compartieron varias cosas, ¿no es cierto? Y tener un hijo también es volver a ser niños, mirar por los ojos de la inocencia, de la curiosidad, de esa singularidad. Entonces, esta era la primera invitación, volver a conectar primero con nosotros mismos, porque a veces estamos muy desconectados incluso de nosotros, estamos afuera todo el tiempo y se nos olvida también que nosotros somos seres humanos, aparte de ser padres y madres, y es importante volver a conectar con nosotros mismos. Por acá dicen, sí, recuerdo mucho jugar con mi mamá, jugábamos con todos los niños del barrio, mi mamá hacía concursos de pintura, reinados, cocinábamos, limpiábamos las calles, nos enseñó a coser vestidos a las muñecas y muchas actividades que nos integraban a mis hermanas y amigos del barrio, muy buenos recuerdos. Qué bonito. Yo creo que todos recordamos y si de pronto ahorita no tenemos presente a nuestra mamá, papá, abuelos, pues esos recuerdos nos vuelven a atravesar, ¿no? Vuelven a pasar por el corazón, como la remembranza. Entonces, bueno, continuamos. Y quisiera saber para ustedes qué es ser padres. Yo creo que es una pregunta compleja, pero pues que abran sus micrófonos y nos cuenten para ustedes qué creen que es ser padres, cómo lo sienten en este momento. Que se animen a conversar un ratico con nosotros. Ser padres es aprender diariamente de Mateo en nuestro caso. Muy bien, gracias. ¿Quién más? En una frase. Ay, yo iba a decir lo mismo, es aprender de nosotros mismos a través de nuestros hijos. Muy bien, gracias. Juan José. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. ¿Cuál Juan José? Vamos con Juan Guerrero, con los papitos Listo, de Juan. Bueno, Juan Guerrero soy yo. Sí. Bueno, no nos tomaste me tomaste como de sorpresa. Estaba justamente pensando que ser papá, para mí creo que la primera premisa es ser responsable con ellos, ¿no? Brindarles todo lo que necesitan. No sé, en una sola frase me es difícil, estaba justamente pensando. Pero para mí quizás es ser responsable con la crianza de los niños y brindarles el afecto y las necesidades que ellos tienen en el día a día. Ok, muy bien, gracias. Ahora vamos con, hay muchos manitos, a Ponte Argüello, familia Ponte Argüello. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi opinión es, o nuestra opinión aquí es que creo que ser papás es una oportunidad que da la vida de exigir sacar la mejor versión de nosotros frente a las presiones que se genera un niño. Muy bien, sacar lo mejor de nosotros, así es. Gracias. Ortegón Barrera, familia Ortegón Barrera. Buenas noches. Bueno. Pues yo creo que es cada día estar al lado de nuestros hijos, guiándolos en diferentes, digamos que perspectivas y compartir con ellos. Y en medio de eso, pues, enseñarles, digamos, con el ejemplo. Y yo creo que, sobre todo, y en estos tiempos, fortalecer mucho la parte de los valores, de la ética, del respeto por los demás, de vivir, digamos, en comunidad y en amor. O sea, yo creo que eso es lo que nosotros como padres debemos dejarles a ellos en ese compartir día a día, pues en sus diferentes labores, ¿no? Desde que nos levantamos, los acompañamos a ellos a
a estar listos para irse al colegio, acompañarlos en hacer sus tareas, en darles ideas o en guiarlos en cómo hacer sus trabajos. Yo creo que todo eso pues es simplemente como la guía y el legado que uno les debe dejar a ellos para que sean unas buenas personas y realmente le contribuyan a la sociedad, ¿no? Así es. Ese es el legado del amor incondicional, los valores que les enseñamos a nuestros hijos. Familia Ortega de la Hoz. Bueno, buenas noches. Nosotros pensamos, yo como mamá que estoy acá, pienso que es compartir, es aprender cada día juntos, es gozarse el proceso, pero también una gran responsabilidad como seres humanos de tratar de construir un mundo mejor para ellos, pero también la responsabilidad de construir seres humanos mejores para el mundo. Muy bien, muchas gracias. La mitad de Luciana Pachón. Buenas noches a todos, pues aquí con mi esposo revisamos el tema y para nosotros es muy importante ser su mejor amigo y ser su mejor amiga. ¿Por qué? Porque creemos que si ella nos da, si ella confía en nosotros, podemos dejar una gran huella, ¿sí?, por parte de ella en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier espacio. Entonces creemos que la confianza, el liderazgo que generemos en ella, por medio de la amistad que vamos a formar con ella, sentimos que va a ser un potencial para su vida de ahora en adelante. Muy bien, muchas gracias. Luz Argenis García. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy la mamita de María Andrea Melén. Pues para nosotros ser padres es la misión, cumplir la misión más linda que Dios le puede regalar a un ser humano, con un compromiso inmenso de formar una personita para una sociedad. Creemos que es la misión más importante que puede desarrollar uno. Así es, muchas gracias. ¿Y Luz Argenis? Sí, Luz Argenis. Luz Argenis, ya. Ingrid Robles. Hola a todos, yo soy la mamá de Gabriel Molina. Bueno, yo, digamos, particularmente creo que ser padres es tener la capacidad de escuchar y conectar con ellos para que sean ellos quienes nos enseñen por dónde ir. Digamos que yo particularmente creo que conforme va pasando el tiempo, empezamos a contaminarnos con tantas cosas que olvidamos realmente lo esencial, ¿no? Y cuando uno está con ellos, vuelve como a redescubrir qué es lo esencial, que es estar aquí y ahora. Y siento que un poco ser padres es darnos ese permiso de estar aquí y ahora con ellos, porque sin duda ellos nos dan las señales de por dónde es que nos toca y por dónde nos corresponde y hacia dónde debemos como llegar. Digamos que a veces sentimos que como ya hemos pasado tantas cosas y todo, y pues queremos cuidarlos, que no les pase nada, y se nos olvida que cada uno tenemos nuestros procesos y que es súper importante escucharlos para conectar desde donde están parados ellos para poder brindar las mejores herramientas. Digamos que no siento que tengamos como una misión de hacer de ellos alguien porque ellos ya son alguienes, ¿sí? Es más un escenario en el que nosotros nos permitamos deconstruir incluso muchos paradigmas que hemos nutrido a medida que vamos creciendo y que el mundo nos va bombardeando con tanta información y nos sobreactuamos con toda esa información que tenemos. Y digamos que un poco para mí el ser papá está vinculado a esa posibilidad de conectar con el aquí, el ahora y lo que tengo hoy. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todas sus
sus comentarios. Creo que han dicho cosas fundamentales y aparte que no hay un instructivo, no hay un manual que nos diga, ¿no es cierto?, qué es ser padres. Eso nace desde la experiencia y desde la singularidad de cada uno de nuestros hijos, porque finalmente hay unos conceptos que dicen que pues, ser padres es sentirse vulnerable y tener miedo, y a veces también nos cuesta conectar con nuestra propia vulnerabilidad. Y claro que todos vamos a tener tal vez miedo porque es un terreno incierto. Ser padres es esperar una cosa y encontrar otra. Ser padres es aprender que toda evolución se hace lenta y continuamente. Cada uno de nuestros hijos es único y tiene un proceso distinto. Por eso nosotros no podemos estar comparando a nuestros hijos con el proceso de su compañero, a nuestro hijo con el proceso de su hermano, porque muchas veces pasa, tendemos a comparar con el otro y eso que termina lastimando la autoestima de nuestros hijos. Ser padres es reconectarse con el niño que fuimos, es revivir esa inocencia, es deconstruirnos, como dijo una mamá, en esa curiosidad, en ese asombro, en ese aquí y ahora, porque a veces venimos con muchos prejuicios, estereotipos dados, heridas de la infancia. Ser padres es aprender que el mundo es un espejo y que refleja lo que nosotros le damos. Y creo que nuestros hijos son eso. Nosotros nos vemos en ese espejo todos los días. Y primero, cuando veamos a nuestro hijo, debemos preguntarnos si más bien nos pasa a nosotros adentro, porque a veces le pedimos a nuestro hijo que esté feliz, que no esté irritado, que no esté molesto. Y cuando vamos a ver quién está molesto, quién está irritado, quién es infeliz, somos nosotros. Muchas veces lo transmitimos a nuestros hijos y los vemos así. Ser padres es el camino que no tiene mapa ni un sendero de retorno. Ser padres es algo que nos va transformando. Nuestros hijos nos transforman con su inocencia, con su curiosidad, con su manera de ver el mundo. Y ser padres es una ofrenda de lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. ¿Sí? Si ustedes están aquí, también le están brindando tiempo a sus hijos. Y es un tiempo de calidad. Muchas veces creemos que brindar tiempo es sentarnos al lado, simplemente estar ahí, pero estamos conectados a otras cosas, estamos conectados a nuestro trabajo, conectados a nuestro celular, pero no estamos conectados con nuestro hijo, no lo estamos escuchando activamente, no lo vemos, no lo miramos, no lo observamos. A veces cuando no lo vemos no sabemos si nuestro hijo está feliz, está contento, qué le pasa realmente a nuestros hijos y no lo vamos perdiendo poco a poco. Y en esta balanza está el arte de acompañar a nuestros hijos. Y eso pues se da el taller, ¿verdad? ¿Qué es acompañar? El acompañar finalmente implica practicar la libertad, que es aceptar que quien se acompaña también se equivoca. Y es muy importante que dejemos que nuestros hijos cometan errores, se equivoquen. A veces somos demasiado asistencialistas, sobreprotectores. Queremos que nada les suceda. Y recuerden que hay una pedagogía del error. Cuando nuestro hijo se equivoca, aprende a tomar decisiones. Cuando nuestro hijo se equivoca, aprende a resolver problemas. Cuando nuestro hijo se equivoca, aprende a ser tolerante ante la frustración. Pero si no dejamos que se equivoque, que se caiga, a nuestro hijo se le va a dificultar más adelante asumir las consecuencias, tolerar la frustración, porque le hemos enseñado a que equivocarse está mal. Así como tal vez nos lo enseñaran a nosotros en la escuela, nuestros padres. Al contrario, cuando se equivoque nuestro hijo, en ese momento es cuando requiere más presencia para orientar de manera respetuosa, efectiva, sobre otras formas de proceder, ¿sí? Que él mismo también llegue a sus conclusiones. A veces porque de pronto no hizo el niño la tarea, lo que le tocaba hacer, termina el papá y la mamá
por la noche, hasta escribiéndole, haciéndole el dibujo. Y el niño termina presentando la tarea del papá y la mamá. Y ahí, ¿cuándo va a asumir una consecuencia? ¿Cuándo va a aprender? No, lo importante no es la meta, lo importante es el proceso, las habilidades para la vida que desarrollemos en nuestros hijos. Acompañar es comprender que los procesos de crianza no son homogéneos ni automáticos. Cada niño es único. Nuestros hijos no vienen en camisa única, ni hay un formulario, un libro que nos diga cuáles son los procesos de crianza para nuestros hijos. Tenemos que aprender a ver ahí, en el ahora, cuáles son las necesidades reales de nuestros hijos. Pueden ser hermanos gemelos, pueden estar en el mismo curso, pero cada uno va a tener un proceso de crianza distinto porque cada uno es una persona diferente, tiene unas necesidades diferentes. También es importante entender que en esta edad pues los estamos modelando. Ellos hacen lo que ven, lo que escuchan, lo que nosotros decimos, por eso también debemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras, porque nuestros niños quieren ser como nosotros, como los adultos que los cuidan. Acompañar también significa hacer una lectura clara de las emociones de nuestros hijos. Y debemos recordar que en este ciclo nuestros hijos están comenzando a alfabetizarse emocionalmente. No saben dónde ubicar sus emociones, ¿sí? Cómo gestionarlas, cómo desenredarlas, cómo etiquetar lo que sienten. Por eso es importante que como padres ayudemos en esa alfabetización emocional. Casi siempre preguntamos, ¿cómo estás? Bien, punto. ¿Sí? Más bien, ¿cómo te sentiste? Le podemos dar opciones. Triste, feliz, contento, mal geniado. Cuéntame por qué. Y así, nosotros también vamos ayudándoles a ubicar un poco su mundo emocional. A veces un niño no sabe cómo más responder, si no es con gritos, con llorar, con lanzarse al piso, porque hasta ahora está ubicando sus emociones, ¿sí? Está pasando del egocentrismo a un mundo emocional, a sus habilidades para la vida. Entonces es importante ayudar a desenredarlas. También puede ser con cuentos, ¿no es cierto? Hay muchas familias que les encanta leer cuentos. El monstruo de las emociones, que es excelente para ayudar a nuestros hijos a ubicar y a desenredar un poco esas emociones. Hay una diferencia también entre seguir y acompañar, ¿verdad? Que eso también tiene que ver con las pautas de crianza o las maneras en que acompañamos a nuestros hijos, porque seguir es caminar detrás de otro. Y acompañar significa estar o ir en compañía del otro. Seguir puede ser estar adelante, atrás, arriba, debajo de nuestros hijos, ¿no? Si es quien observa con una actitud que es directiva, que no ve las necesidades del otro. En cambio, acompañar supone una actitud de aprendizaje continuo, donde el acompañante supone un desconocimiento del otro en su singularidad y se coloca en el puesto de quien desea conocer, ¿sí? Del que no sabe, porque muchas veces sentimos que la sociedad es adultocéntrica, ¿no? Los adultos son los que tienen la razón. Y creo que nosotros aprendemos muchísimo de nuestros hijos todos los días. Entonces es importante escucharla, tener ese rol que acompaña, no el rol de quien persigue a nuestros hijos. Y esto se ve pues en nuestras pautas de crianza, la pauta que utilizamos con nuestros hijos, en nuestros estilos de acompañamiento. Por ejemplo, aquí ven un diagrama, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos a nuestros hijos, estaríamos entre el autoritario, el negligente, el permisivo o el sobreprotector. Sabemos que el autoritario está entre la exigencia y la frialdad. Ojo, es diferente ser un padre autoritario que ser un padre con autoridad. Es muy distinto.
El padre autoritario finalmente es una persona rígida en el cumplimiento de las normas, le da mayor importancia a la disciplina y hay un poco apoyo emocional. Y cuando esto sucede, a nuestros hijos esto le afecta bastante en la autoestima, en la toma de decisiones, que como somos tan autoritarios, también les cortamos la capacidad de crear, de ser espontáneos. El otro estilo es el negligente. Este va entre la frialdad, ¿no es cierto?, y la permisividad total. Ya un estilo negligente son estos padres que son demasiado fríos con sus hijos, realmente se les olvidan incluso hasta sus condiciones básicas. Y están los sobreprotectores. A veces no solemos ir al sobreprotector porque pues queremos asistir a nuestro hijo, queremos que no les falte absolutamente nada. Y son padres que demuestran mucho afecto hacia sus hijos, pero tienen mucha flexibilidad, ¿sí?, y poca exigencia con ellos. Entonces, no hay unos límites claros, son demasiado flexibles con las normas. Las normas no son flexibles. Por ejemplo, no sé, le puse una consecuencia a mi hija de que no podía ver, no sé, Pepa. Y entonces ella ya hizo algo y va, mamá, por favor, 10 minuticos, mira, yo no lo vuelvo a hacer. Bueno, está bien, pero solo 10 minuticos. Y ya, ahí ya la norma fue flexible y ellos son muy inteligentes. Entonces, ya el niño se da cuenta que la norma es flexible, que me ponen una consecuencia, pero bueno, mi mamá me dejó 10 minuticos y así sucede siempre. Entonces, una vez nosotros pongamos una consecuencia, debemos mantenernos también allí. No hay claridad en las pautas cuando somos demasiado permisivos, no permitimos que los niños superen los problemas, si no dejamos que se equivoquen, siempre estamos recogiéndolos, siendo demasiado asistencialistas con ellos, y no favorecemos ahí su autonomía y fomentamos más su egocentrismo. Y está el democrático, ¿sí?, o el padre con autoridad. Por eso les decía que es diferente ser un padre autoritario a un padre con autoridad o un padre democrático, ¿no es cierto? Son padres que saben equilibrar bastante bien el afecto y el cariño que le transmiten al niño junto a una adecuada exigencia y control, ¿sí? Es importante tener una exigencia y control, pero que escuchamos qué le pasa a nuestro hijo. Que si hubo un inconveniente en el colegio, me citaron porque mi hijo golpeó a otro niño, yo por lo menos puedo escucharlo. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué te hicieron? Un padre autoritario simplemente castigaría, no da la oportunidad de escuchar. Cuando somos democráticos tenemos ese equilibrio, tenemos una adecuada exigencia, hay unas normas claras, pero también demostramos afecto, se lo transmitimos a nuestro hijo, le mostramos también un espacio de confianza. Entonces aquí el niño es un poco más autónomo e independiente porque dejamos que él también tome sus decisiones, tiene una comunicación abierta, las normas y los límites son claros, sin negociarlos con los hijos. Sin embargo, las consecuencias y castigos son proporcionados, ¿no es cierto?, y adecuados en función de la situación, porque a veces las consecuencias y castigos son desproporcionados a lo que hacen nuestros hijos, o lo hacemos mucho tiempo después, ya ellos ni siquiera van a saber de qué se trata el castigo que usted le está poniendo. Entonces, es muy importante y la invitación es a no ser el padre autoritario, sino el padre con autoridad, el padre democrático, que podemos escuchar a nuestros hijos, pero que también tenemos unas exigencias y un control adecuado, porque no estamos diciendo, no, pues dejen hacer a los niños lo que quieran, pero sí tener una exigencia, un control y también demostrarles ese afecto, ese acompañamiento, ese orientar a nuestros hijos y que ellos también nos pueden transformar en medio de esa orientación. Ahora vamos a ver 3 misiones para acompañar a nuestros hijos
Y esto lo va a decir una de nuestras madres voluntarias desde su propia experiencia, porque acá los padres forman también a otros padres. Esto es lo más bonito del grupo de pasos. Entonces le doy la bienvenida a María Teresa. Hola, buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar algo que es bien interesante. Cuando yo escuchaba hace un momento la reflexión sobre qué significa ser padres, wow, yo pensaría también, y pues digamos de lo que dijeron fue algo bien interesante, pero yo me puse a pensar, porque esa palabra tampoco me la había permitido como hacer. Y también decía, es un rol, pues ser papá es como una profesión, ¿sí? Que cuando uno está trabajando en algún lado, uno es ingeniero o es médico, uno siempre quiere como hacer las cosas cada vez mejor. Y hay procedimientos, ¿cierto? Hay una cantidad de reuniones, de juntas, y siempre como intentar hacer siempre lo mejor. Yo creo que ser padres también es como una profesión, a mi forma de ver, que uno siempre trata como de aprender, de mejorar, de ver, bueno, ¿qué pasó ahí? Oye, ¿aquí algo pasó? Espera, ¿cómo le doy el giro para que sea mejor? Mi hijo lloró, se puso conmigo mal geniado. ¿Qué pasaría? No, tengo que mirar, venga, yo leo este libro, que fue lo que me dijeron, cómo es este tema de la empatía, esto, cómo es que es, qué pasó aquí. Entonces también pienso que esta manera de mi ver también es como un rol, como una profesión, que uno tiene que ir cada vez aprendiendo más. Y por eso estamos pues también aquí. Yo sí les digo mi experiencia, yo soy una mamá como ustedes están acá. Tengo a mi hija en séptimo, y desde que entré al colegio no he perdido ningún taller ni ninguna actividad que hacen porque realmente lo retroalimentan a uno mucho. Son este tema del que habló María Isabel al inicio, sobre la ruta de formación para la vida, pues precisamente aquí vamos a ver algunas habilidades para la vida que tenemos que empezar como nosotros todos como papás, como a irnos formando en ellas para poder tener mejor una conexión con nuestros hijos y pues también una mejor relación pues a nivel familiar. Entonces, una de ellas es precisamente el conocimiento y construcción del sí, ¿sí? O que llamamos también autoconocimiento. Si ustedes están mirando la filmina y están leyendo todo lo que dice ahí, esa última frase que dice que cuando nos moleste o nos duela algo que haga nuestro hijo, no huyamos. A mí me da risa porque mi esposo a veces se siente cuando pasa algo con mi hija y él dice, ay, no, aquí no se puede hablar. Y pum, y va y se retira. Y yo, no, un momentico, pero ¿qué pasó acá? Entonces, eso de que no huya y observe lo que está queriendo decir, lo que les está queriendo decir de sí mismos. O sea, los hijos definitivamente, alguien decía que ellos le enseñan a uno. Y entonces esa frase me parece muy linda. Sí, uno tiene que parar y mirar qué le están diciendo. Entonces, ese tema del autoconocimiento, ¿sí? O construcción del sí, ese tema de conocimiento es entender también nuestros sentimientos y pensamientos como padres, ¿sí? Y de poder entender esto, cómo nos lleva a comportarnos en familia y con los hijos, ¿sí? Es un poquito mirarnos hacia adentro, y eso también tiene mucho que ver con la espiritualidad ignaciana. Ahí se enfatiza mucho en los silencios y en ese tema de que uno se tiene que mirar hacia adentro. Estar en esta parte también, esa palabra que me encanta, que es de una canción que se llama Amén, de Ricardo Montaner, sí, como todos los Montaner, que dice, aquieta mi mente. Ese tema de uno aquietar un poquito, de hacer un silencio y mirar qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando, es algo muy importante. Es una habilidad bien interesante. Entonces, en la medida que avanza uno con conocerse uno de sus sentimientos, pues también empieza uno a entenderse y a generarse un autorrespeto. Porque sabemos qué posibilidades tenemos, pero también qué limitaciones tenemos, ¿sí? Y así seríamos capaces también, pues, como de aceptar y comprender los motivos que a uno le llevan a actuar de determinada forma, ¿sí? Entonces, ese poner límites también para que nos respeten y que uno no se sienta
en algún momento mal, pues es un tema importante. Eso precisamente, el conocerse uno mismo le permite ese autorrespeto. Y eso le va a permitir uno a tener un autocontrol y gestionar muy bien esos sentimientos y emociones que está teniendo para poder actuar de una manera, digamos, por decirlo, correcta, no decir la palabra, pero sí con los hijos, ¿sí? Porque no, a veces es muy impulsivo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero sí, a veces uno como que no, como que responde de verdad de una manera automática a algo y después reflexiona y uno dice, wow, no, esto no debió ser. Entonces, ese autocontrol, precisamente, el conocerse uno mismo como es, le permite también gestionar sus propias emociones. Entonces, ahora, no es tan fácil, ¿no? A veces le dicen a uno, mire, es importante que usted se conozca, que sus sentimientos los exprese. Eso es un tema que hasta ahora nosotros, yo personalmente como mamá, lo vengo viviendo y con el colegio muy de la mano, porque nosotros chiquitos nunca nos decían, o sea, yo nunca cuando era pequeña saber que cómo expresar que estoy triste, cómo expresar que tengo angustia, que estoy temerosa, no era un tema de pronto de otras épocas, no sé. Pero hoy en día sí se da. Mira, yo les cuento una experiencia también como mamá, que nosotros fuimos a un encuentro matrimonial, se llama Encuentro Matrimonial Mundial, y nos fuimos con mi esposo, pero más por invitación de unos amigos, que sí, que vayamos, y yo dije, ¿será que el tema tiene que ver muy religioso? ¿O será que sí? Entonces nos fuimos. Pero resulta que resultó algo muy interesante y era, pues eran compadres, claramente, y todo esto, pero el tema era cómo aprender a expresar los sentimientos a la pareja, ¿sí? Entonces fue un taller muy lindo porque era escribiendo, ¿no? Escribiendo frente a cualquier situación o frente a algo que ya había pasado. Yo como hago para escribir y decirle a mi esposo que me sentí herida, que me sentí triste por la expresión de la cara que me hizo. O sea, y todo ese tipo de cosas hacen que uno permita expresarlo y también conocerse a uno. Y uno tiene que decirlo y así uno también se descarga. Entonces, esa experiencia con ese encuentro con Cristo, pues fue muy, muy linda. Pero resulta que también para uno conocernos hay muchas barreras y una de las barreras principales es que estamos en forma o en piloto automático y no somos conscientes de lo que hacemos y sentimos, y a veces lesionamos en algún momento a nuestro hijo de alguna conversación que quería hacer o algo, porque estamos como en modo automático, lejos del aquí y el ahora. Alguien dijo hace un ratito, sobre que estar en el aquí y en el ahora, y eso es muy cierto. A veces, pues tenemos tanta presión de trabajo y de otra serie de dificultades que en el momento de que el niño nos va a preguntar algo o quiere conversar algo, nosotros estamos como en otro lado y de pronto la respuesta no es la más adecuada. Entonces, esa es una barrera, no estar en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Entonces, eso no nos permite tampoco, pues, autoconocernos, ¿sí? Por no estar en el aquí y en el ahora. Entonces, a mí me pasa algo también y ese es que a veces uno tiene como hábitos que son indeseados, pero en la medida en que uno se conoce, ese hábito que a uno no le gusta, le permite a uno prepararse para cuando vaya a pasar, no hacerlo. Pero les voy a poner un ejemplo que me pasa con mi hija. Bueno, no sé, si alguien quiere comentar algo y decir algo de lo que estamos ahorita hablando, pues chévere que lo digan, no hay lío que interrumpan y lo comenten. Pero a mí me pasa y es que yo toda la vida sufría llegar tarde a todo lado. O sea, de verdad, es un defecto. Y ahora yo quiero que mi hija, pues, no lo haga, ¿sí? Entonces a veces entramos en conflicto porque, pero ¿por qué tan lenta? Pero, y entonces yo empiezo, es un espejo claramente, y entonces, pero yo también hago roña y no le hago que sea ya rápida, entonces resultamos peleando, pero yo me miro y digo, y me analizo y digo, claro, yo de siempre he sido muy lenta, ahora yo quiero que ella sea rápida y que le rinda, pero yo también tampoco le estoy acompañando como debe ser. Entonces yo entro en reflexión y digo, no. Eso de verdad que un poquito lo he identificado. Seguramente me falta muchísimo más por identificar, pero ya identifiqué esa y entonces el conocerme me permite también, en el momento en que va a pasar eso, mirar cómo lo controlo y cómo lo voy a manejar, porque entramos en conflicto. O sea, así es. Entonces, ese tema del autoconocimiento es un tema muy, pero muy interesante. Y cómo, antes digamos, de pasar a la siguiente filmina, sí, digamos que hay unas herramientas o hay unas recomendaciones para
para ayudarse a conocerse uno mismo, y es un tema de la meditación. Miren, yo por un papá precisamente de este grupo de pasos, que mandó un link y dijo, miren, que hay unos cursos de meditación con Ángela Polanco, los que quieran. Entonces yo me inscribí y el costo era muy poquito, realmente era muy poquito, y es un tema de meditación que yo en mi vida he hecho meditación así propiamente dicha, y fue algo exacto, excelente. La meditación le permite a uno autoconocerse. Entonces sí, se lo recomiendo de donde ustedes puedan tomarla. También que un feedback, que alguien le diga a uno cómo me vio cuando, inclusive los mismos esposos, yo a veces le digo a mi esposo, o sea, algo pasó aquí, ¿tú cómo me viste? Y él no, estabas demasiado molesta, no tenías por qué haber dicho eso. Bueno, en fin, ese feedback también es muy importante, uno que entre pareja se ayude para la formación precisamente del hijo. Y también analizar las acciones de uno no puede pues dejar pasar en alto. Bueno, entonces la siguiente es la empatía. Perdón, un segundito, pero no le puse silencio a esto. Entonces lo otro, el siguiente es la empatía, y la empatía es esa capacidad emocional y cognitiva que le permite a la persona entender al otro. Antes se tenía una palabra muy coloquial, que era ponerse en los zapatos del otro, que creo que eso pues ha cambiado un poco el concepto, pero de una u otra forma es poder entender al otro, su sentir, ¿cierto? Y uno ser compasivo con el otro y poder entender qué le pasa para poderlo, digamos, como acompañar o avanzar en ese sentido, pues con los niños, ¿sí? Entonces, este tema de ser empático, ¿sí? Tiene mucho que ver con escucha activa y comprender. Pues estamos hablando como papás, entonces comprender a los hijos y tener esa escucha en el momento que ellos quieran. A veces uno tiene como papá que sacrificar cosas, pero resulta que a veces ellos buscan charlar en el momento menos indicado, para uno, pero para ellos es el indicado. Entonces a veces me pasa con mi esposo que mi hija le da por hablar tarde. Y dice, es que yo quería contar una cosa, entonces él ya le abre los ojos como que es hora de que te duermas. Y hasta ahí llegó la conversa porque ya no lo quiere decir otro día, ella quería hacer en ese momento y en esa hora. Entonces ese tema de la escucha activa y en el momento es bien importante. Entonces, pero precisamente para ser papás empáticos, o sea, hay algo que yo sí les digo de corazón, y es que los niños de verdad están aprendiendo mucho sobre habilidades para la vida en el colegio, y las tomas de contacto son absolutamente hermosas. Eso lo he vivido yo, pues lo he experimentado, imagino que pronto ustedes también. Bueno, hay unos papás que son nuevos, pero ellos van muy adelante con todo ese tema de habilidades como la autocomprensión, la empatía y muchas más. Entonces, es importante que nosotros también pues avancemos y aprendamos del tema. Entonces, ¿cómo poner en práctica este tema de la empatía? Entonces, primero, dar ejemplo. O sea, uno no podría pretender que nuestro hijo sea empático si no lo estamos demostrando. Entonces, para esto hay que escucharle, mostrarle afecto, y que cada palabra que su hijo diga, pues tiene un valor enorme. Importante también otorgarle importancia en lo que cuente, es tomar el tiempo para darle valor a lo que dice. Otro es prestar atención a sus sentimientos y no juzgar por ellos. Es importante que evitemos esos juicios de valor, ¿cierto? Que uno a veces le dice a los niños, no llores por esa bobada, por esa tontería, pero resulta que para ellos eso es muy importante. Es tan importante, y entonces eso de expresar uno de eso, ya ahí ya la comunicación se perdió. Aceptar que cada persona tiene sus propias emociones y sentimientos, y pues digamos, ayudárselos a que el hijo también lo exprese. Y hablar con ellos, hablar con los niños, mirar una película, leer un libro, es decir, hacer una serie de actividades que le permitan también a entender esa situación de lo que es, pues digamos, la empatía, que es un tema que se practica día a día. Entonces, eran las dos habilidades que les quería comentar, y seguimos con la tercera. Gracias, Anita. Bueno, muchas gracias, Mariate. Y ya para finalizar, seguimos con una habilidad muy importante, que es la comunicación asertiva, que la venimos mencionando en todo el taller, ¿cierto? Ser un buen ejemplo de asertividad, porque nuestros niños nos observan en todo momento y absorben nuestro comportamiento y nuestras formas de comunicarnos con los demás, ¿no? Tanto con ellos como con otras personas. Entonces, pensemos en este momento cómo nos estamos comunicando con nuestros hijos.
o tal vez estamos siendo muy pasivos o nos vamos también al extremo. Es importante que le demos herramientas para expresarse con respeto. Debemos transmitirles que todo puede expresarse y hablarse, pero debe ser desde el respeto. Aquí hay algo importante y es una buena fórmula, es enseñarle a nuestros hijos a hablar desde el yo, en lugar que desde el tú, ¿no es cierto? Yo me he sentido ofendido cuando has dicho esas cosas, ¿sí? Así que tú te agradecería que no lo repitieras y siempre hablar desde el yo, porque siempre estamos hablando del otro. Eso hace parte de la alfabetización emocional. Enseñarles a tener una buena resolución de conflictos, a negociar, a ceder, a ser tolerantes a la opinión del otro. Y algo muy importante es enseñarles a decir que no, y es parte de lo que están viendo ellos también en ciclo 1, que es el autocuidado. Y el no hace parte del autocuidado, aprender a decir que no en diferentes situaciones como parte de autocuidado, porque nuestros hijos, o también enseñamos a nuestros hijos a decir que sí todo el tiempo. Aprender a decir que no, pues se puede hacer por medio de un juego de roles, por medio de cuentos. Hay muchos títulos. Yo soy amante también de los cuentos para enseñarle a los niños. Está Si yo tuviera una púa, está Yo voy conmigo, está Luna sabe leer la mente. Hay diversos cuentos que nos pueden ayudar a que nuestros hijos aprendan de otras maneras por medio de cosas que a ellos también les gustan. Y bueno, esta es nuestra reflexión final. Esperamos que les haya gustado. Anita, escúchame, creo que hay una pregunta en el chat. Dame un momento. Este taller. Referente pues, tal vez a los modos. Muy breve. Sí, ya lo leí. Bueno, gracias. Entonces ahí hay una mamita que pregunta si nos debemos mover en los 4 cuadrantes. Y no. Entonces, hay 4 cuadrantes, ¿no? También según el autor, y estamos, el democrático, yo hago acá mi diagrama, el democrático está dentro del cuadrante de la exigencia y la calidez. Es importante mantenernos en ese cuadrante. Obviamente, seguramente hemos vivido todos. En un momento estamos autoritarios, estamos gritando, no sabemos cómo resolver la situación, podemos ser permisivos y sobreprotectores, pero ya que identificamos en qué cuadrantes estamos, es importante tener un equilibrio, y el equilibrio lo tiene el democrático, ¿sí? Porque el autoritario es muy exigente, pero también da poco apoyo emocional, no hay un acercamiento. El negligente sí que es una relación totalmente fría, porque hay frialdad y es permisivo, o sea, no me interesa, es una posición de no me interesa. Y el sobreprotector ya es demasiado asistencial, ¿sí? El sobreprotector está al lado de que no se equivoquen nuestros hijos, somos poco exigentes, demasiado permisivos. Obviamente allí hay mucha calidez, pero hay demasiado permiso. Pero claro, nosotros a veces nos movemos en diferentes cuadrantes, pero es importante estar entre el cuadrante de la exigencia y la calidez. Por eso, ser padres con autoridad, no ser padres autoritarios. Que si estamos en el democrático, podemos propiciar el diálogo. Hay unas normas claras a partir de las necesidades de nuestros hijos y habladas, porque es importante que cuando yo ponga una norma o una consecuencia las pueda hablar antes con mis hijos. Mira, si tú haces esto, estas son las reglas, ellos también ya van a saber cuáles son sus consecuencias. Pero el democrático también escucha las emociones de sus hijos. No es como el autoritario, que ni siquiera se acerca un poco a escucharlas. Entonces, es importante estar en ese cuadrante, así para nosotros a veces sea complejo, pero este es un camino de aprendizaje. Bueno, con esto terminamos. Al final les queríamos hacer una invitación que ustedes ya la han recibido, y es el campamento UFI. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar sobre él, que es para padres
nuevos. Es un taller de inmersión de 2 días de formación en todo el tema de la espiritualidad y la pedagogía ignaciana a partir de las 8 dimensiones del ser y toda la propuesta educativa que hace la Compañía de Jesús. Muchos de ustedes ya están inscritos, les estará llegando nuestra invitación para el próximo año. Y bueno, pues al final saber qué se llevan, también en una frase, si alguien quiere decir algo más que se llevaron de este taller, de los otros padres de familia que también forman aquí en Escuela de Padres. Los escuchamos si alguien quiere dar su opinión. Luz Argenis, no sé si dejó la mano levantada o quiere opinar. No, tranquila, se me había quedado levantada. Ah, bueno, alguien está por aquí, ¿puedes repetir el nombre de los cuentos? Listo, uno es El monstruo de los colores, otro es Si yo tuviera una púa, otro es Yo voy conmigo, y otro es Nuna sabe leer la mente. ¿Listo? Bueno, por acá opinaron que estamos en constante cambio y podemos siempre ser mejores. Bueno. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Estarán llegándoles más invitaciones de Escuela de Padres y también bienvenidos si quieren estar también de este lado, desde los padres de familia que forman a otros padres. Y recuerden contestar la encuesta de satisfacción, para nosotros pues es muy importante para seguir mejorando en esta labor. Ani, te preguntan que si de pronto pueden tener la grabación.